Bienvenidos a Geopolítica con Jassier París. Hoy tenemos con nosotros al coronel Pedro Baños, un hombre que siempre ha estado al servicio de contarle a los españoles pues todas las historias sobre política nacional, internacional, guerras de Rusia, de la India, con China, la guerra económica de Trump, todas las cuestiones. Y hay una cuestión en la que él no le gusta especialmente prodigarse porque es un hombre humilde, que es su propia historia personal, que muchas veces es igual de interesante que las que nos cuenta sobre guerras, porque también implica actores internacionales, al servicio de espionaje, a campañas de inteligencia y contrainteligencia contra su persona, igual que temas más oscuros como amenazas, intentos de agresión y censuras de todo tipo. Y aunque a él no le gusta, como hombre humilde, digo, hablar de sí mismo, como es una cuestión de primer orden y que es cada día más relevante, porque también cualquiera de ustedes puede ser el siguiente en un mundo donde se persigue la libertad de información, de opinión y de expresión, vamos hoy a preguntarle sobre su historia y sobre las últimas consecuencias que ha tenido con una brutal agresión hace unas semanas, la persecución en prensa y el señalamiento por parte de medios de comunicación principales de este país, que son en parte cómplices de las cosas más terribles que le puedan ocurrir a un periodista, a un analista, a un escritor o a un pensador de primer nivel como él. Bienvenido, mi coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar otra vez contigo, que además, quiero decirlo y quiero insistir, te has convertido en una gran figura mediática, eres ya imprescindible para las televisiones y además merecidamente, porque creo que apenas están descubriendo tu grandísimo talento. Así que te queda muchísimo recorrido por delante y yo lo voy a disfrutar viéndote triunfar. Pues muchas gracias, mi coronel, pero viendo también lo dura que es la vida de las personas que han triunfado ya, como es usted, a algunos se le quita realmente las ganas de destacar. Mi primera pregunta sería, ¿por qué se ha convertido una persona como usted, que se dedica a la divulgación de la política internacional y de la geopolítica, en un objetivo a batir? No solo por grandes medios de comunicación, sino por también gente que a título particular le odia y que está dispuesto a actuar contra usted. Porque esto igual en los años 70-80 se perseguía a los disidentes ideológicos. Pues alguien que fuera comunista, alguien que fuera... Pero hoy, ¿por qué se persigue el pensamiento y el análisis geopolítico? Pues muy sencillo, Jassiel, porque hay muchísimos intereses en juego, intereses muy importantes. Estamos hablando del más alto nivel de los intereses, ¿no? Y cuando te sales del discurso oficial, y me refiero al discurso oficial no solamente de los gobernantes, sino de las élites también económicas, que al final son los que manejan el mundo, hay que tener en cuenta que te conviertes efectivamente en un objetivo a batir. O sea, te conviertes en un gran enemigo con el que hay que acabar. Antes simplemente pues era el primer paso era matarte, ¿no? Directamente. Ahora primero lo intentan con el asesinato social o digital, que es muy fácil. Luego podemos comentar cómo se puede hoy en día anular completamente una persona, y además en cuestión de horas o cuestión de días, pero completamente, además a base de crearle todo tipo de falacias que inmediatamente se viralizan, y es muy sencillo. Cuando eso no les termina de funcionar, pues pasan a otro nivel, ¿no? Que efectivamente pues son este tipo de agresiones, de afrentarte físicamente, para ver incluso si tú reacciones, porque por supuesto todo esto cuando lo hacen están grabando más de una persona para ver cuál es tu reacción, obviamente, para luego decir, mira qué violento, no ha aguantado nada, pues imagínate como para tener un puesto importante en un gobierno, porque está todo absolutamente pensado y diseñado, nada es por casualidad, ¿no? Y efectivamente, entonces si hablamos de estos grandes intereses, aquí entran en juego servicios de inteligencia, como tú has dicho, entran incluso a veces hasta ejércitos y entran pues muchas figuras o personas mercenarias que trabajan para estos grupos de poder, empezando por medios de comunicación, que también muchos de ellos lamentablemente son mercenarios, no todos, ¿eh? Hay periodistas absolutamente magníficos que se la juegan todos los días. Aquí en España tenemos uno que para mí es un ejemplo ahora mismo, por ejemplo puede ser Alejandro Entrebasaguas, un chico joven que directamente se la juega todos los días. Pero también hay otros muchos que se pliegan a los designios del poder, a la voluntad del poder, y parte de esa voluntad del poder es atacar a los disidentes, a los que ellos consideran que tienen una narrativa alternativa y que por tanto hay que silenciarle. Y por eso se inventan esto de la desinformación, los delitos de odio, el contenido inapropiado, que son cajones desastres simplemente para poder descalificar, anular, eliminar, ningunear a cualquier persona que se atreva a osar precisamente a ir en contra del poder. Voy a preguntarle también al final sobre la agresión que ha recibido y otros tantos intentos de agresión, atentados contra su privacidad y contra su intimidad. Pero me gustaría empezar desde el principio por los autores intelectuales que han hecho posible que estas cosas ocurran. Yo creo que esto empieza, corríjame si me equivoco, cuando empieza a tener éxito con sus libros del dominio mundial. Así se controla el mundo, el gobierno mundial, el dominio mental también. Y ahí empieza a destapar una serie de informaciones sobre las élites y cómo funciona el gobierno del mundo,
que empiezan a valerle la acusación de conspiranoico, de ser una persona pues con un gorro de papel de plata, que se inventa cosas. ¿Cómo se vivió esto? Porque creo que hubo una polémica también incluso en Reino Unido, una campaña internacional para señalarle como un conspiracionista. Pues mira, Jasiel, me duele todavía recordar estas cosas porque la verdad es que en su momento pues, fueron temas muy delicados, pero mira, te lo voy a contar. Efectivamente, cuando se publica, estamos hablando del año 2017, se publica Así se domina el mundo, mi primer libro, que tiene un éxito apabullante. En España va por 22 ediciones en lo que es la versión original y luego en otras 2 o 3 en versión de bolsillo, libro de bolsillo, pero también se traduce a un montón de idiomas, se distribuye en un montón de países. Pero cuando compra los derechos Penguin Random House, y lo traducen, que además es verdad que quitan unas partes del libro, yo no tengo nada que ver, porque eso sabes que cuando compran los derechos ellos ponen luego al final un poco lo que creen conveniente, pero es verdad que en ese libro, incluso en la versión más recortada que ya habían puesto en el Reino Unido, pues claro, yo ponía cosas con pelos y señales, siempre absolutamente documentado, como intento hacer siempre, en el que afectaba, pues, por ejemplo, a la familia Soros y que afectaba pues, también, digamos, al Imperio Británico, por así decirlo, porque yo era muy crítico con muchas de las cosas que ha hecho el Imperio Británico, que ha hecho por todo el mundo. Es más, es que hoy todavía gran parte de los problemas que estamos viviendo en el mundo son consecuencia de lo que hizo en su momento el Imperio Británico. Estamos hablando desde los acuerdos Sykes-Picot, del Acuerdo Balfour, estamos hablando de la línea Durand entre Afganistán y Pakistán, estamos hablando de Pakistán-India. Las guerras actuales, de la guerra de Biafra, todo, absolutamente, ¿no? En gran medida. Entonces, claro, cuando yo hice esa crítica, pues allí no sentó muy bien. Entonces tenía que inventarse algo. Y lo que se inventaron fue, obviamente, supuestamente, vamos a decirlo, pagando a un escritor de novelas de espionaje fracasado, que solamente le había funcionado una primera novela. Esto sabes que además muchos de estos escritores de novelas de espionaje les proporciona mucha la información los propios servicios de inteligencia. Y empieza a sacarse una historia que además es muy curioso porque de repente, de la noche a la mañana, se había traducido todos mis programas de televisión, se había traducido todos mis artículos y sacaba punta absolutamente de todo para decir que a consecuencia de la portada de ese libro, que era un pulpo, ¿verdad? En la que, yo vuelvo a resistir, que yo no tuve absolutamente nada que ver, porque eso lo diseña la editorial, no tuve nada que ver, pues decía que por esa portada, que una similar de antes de la Segunda Guerra Mundial y que luego había empleado Hitler para atacar a los judíos y que por tanto yo era antisemita. Y que te digo, esta persona, que encima no vivía ni siquiera en ese momento en el Reino Unido, él es inglés, pues empieza a sacarse que una vez en un programa dije no sé qué, que eso se podía interpretar como que era antisemita. Y un día en un artículo dije no sé cuánto, que se podía interpretar como que también era antisemita. Y se mete en una historia. Eso me ha hecho mucho daño y me sigue haciendo mucho daño. Sí, yo esto lo recuerdo perfectamente, porque los tentáculos del pulpo, estos que representaban pues, los poderes de las diferentes élites sobre el planeta, decían que representaban los tentáculos de la conspiración judía, y luego le sacaban a usted que había señalado una vez a la familia Rothschild, banqueros, y también a los Soros, que son judíos, pero igual que usted ha señalado, a 20.000 familias que son británicas, alemanas, francesas. En este caso, Jasiel solamente indicaba en el libro a la familia Rothschild, donde ponía la relación de las 10 o 15 familias más ricas del mundo. Pero lo mismo que ponía la familia Saud. O los Rockefeller o cualquier otro. Igual. Entonces, es que es así. Sí, claro, sí. Es que llega un momento que es que ni siquiera puedes contar ni siquiera lo que es la verdad, ¿no? Pero bien, ya te digo que había mucho más detrás. Había otro mar de fondo. Y entonces, a partir de ese momento, pues consiguieron, hubo incluso con probablemente una judía muy distinguida de allí del Reino Unido, y hubo poco menos que un juicio paralelo. Esta señora dijo que no había nada en el texto que se pudiera considerar, y está ahí, antisemita, claro. Y dijeron, bueno, pero da igual, ya seguimos adelante. Lo prohibieron en el Reino Unido el libro, lo prohibieron. El libro se había traducido también en Alemania. Evidentemente en Alemania hay leyes muy severas contra el antisemitismo, también entonces lo prohibieron también en Alemania, el libro, y luego en Francia, cuando ya estaba impreso y antes de que se distribuyera a las librerías, llamaron al editor para que también prohibiera la distribución. O sea, tú fíjate, estamos hablando de democracia, y que además es que en el libro, cualquiera que lo haya leído, no hay absolutamente nada contra los judíos, ¿no? No hay absolutamente nada. Pero para que veas que lo fácil que es destruir a una persona. Y eso ha hecho mucho daño, porque claro, todo eso lo ponen, todo lo que aparece en cualquier lugar, ya te explicaré cómo lo hacen, con más detalle, sale en Wikipedia.
Entonces, cuando alguien, por ejemplo, quiere contar conmigo en cualquier país del mundo, para lo que sea, miran la obviamente, Wikipedia. lo primero es ver Wikipedia. Claro. Claro, y te pone, porque es antisemita, porque es conspiranoico, porque no sé cuánto, porque le paga no sé quién, y simplemente porque a alguien le ha interesado que eso aparezca ahí. Fíjate, algunas veces, ya he desistido, ¿no? Algún amigo mío que sabe de estos temas lo ha intentado cambiar, no había pasado ni una hora y ya lo habían vuelto otra vez a modificar. Es decir, todo es totalmente intencionado, ¿no? ¿Cómo lo hacen además? Tú sabes que ahora mismo, por ejemplo, aquí en España, ¿qué puede haber? 2.000 medios digitales, probablemente incluso más, ¿no? Algunos muy pequeñitos, algunos provinciales, algunos que prácticamente no tienen difusión, pero están ahí. Entonces lo que hacen es que pagan, que esto es un clásico de los servicios de inteligencia, esto se ha hecho siempre, recordemos la operación Mockenberg ya hace muchos años, ¿no? Esto lo que hacen es que pagan a este medio para que publique algo que se le da en mano. Y ya tienen una fuente. Entonces, y efectivamente, ya tiene una fuente, y esa fuente, en la que dice todo tipo de barbaridades sobre ti, o incluso a lo mejor simplemente en forocoches, por decirte algo, te abren un hilo, y eso lo replican en Wikipedia, porque Menganito un día dijo en una página que no conoce nadie, pero ya figura en Wikipedia, ya está dando vueltas por el mundo. Entonces ya te digo que así es como se destruye una persona. Yo he sido muy molesto, lo reconozco. Entre otras cosas, ¿por qué, Jasiel? Claro, yo he tenido acceso a mucha información, y eso que evidentemente los que hemos trabajado en el mundo de la inteligencia, solamente por prurito profesional, aunque ya no nos afecte la ley de secretos oficiales, nos iremos a la tumba no contando muchas cosas, ¿no? Piensa que yo en su momento tuve las máximas acreditaciones de seguridad, las máximas, española, de Unión Europea y de OTAN. La única que no tuve de OTAN, la única acreditación de seguridad que no tuve de OTAN es la Atomal. Sabes que dentro de la Top Secret está la Top Secret Atomal, que tendrías acceso a los secretos atómicos nucleares. Fue la única que no tuve. Todas las demás tuve la top, equivalente a Top Secret en España, en la Unión Europea y en OTAN. Evidentemente he tenido acceso a mucha información, pero eso sí es verdad que yo no puedo recurrir a esa información, con lo que te digo, sea un desprestigio total, pero sí que tengo todavía muchos contactos en el mundo de la inteligencia en muchos países, que me proporcionan mucha información. Entonces yo les doy miedo, yo entiendo que soy un objetivo a batir porque doy miedo por todo lo que yo sé y todo lo que yo podría llegar a contar. Y han intentado por todos los medios silenciarme. Y en cuanto los que algo entendemos y queremos tener una visión objetiva de lo que está sucediendo, no nos dejamos arrastrar por la marea del momento, la marea mediática y la marea de la narrativa oficial, y que queremos dar precisamente hacer ese servicio a los ciudadanos y contar lo que pensamos que es la verdad, que también podemos estar equivocados como todo el mundo, por supuesto, eso tenemos que ser humildes. Y también nos engañan como a todos, un poco menos, pero te lo siguen engañando. Pero tenemos mucha información que queremos contar, pues claro, te conviertes en un enemigo, porque vas en contra de ese discurso oficial. Discurso oficial que además suele cambiar, y lo estamos viendo. Fíjate, está pasando ahora mismo con el tema de la energía nuclear. Sabes que ayer en Bélgica hubo una noticia muy interesante, que ya han revertido lo que habían ellos considerado que había que acabar con la energía nuclear. Han dicho que no, que eso se acabó. Ya eso de acabar con la energía nuclear se acabó. Han revertido su propia decisión. Aquí en España, el otro día ya han aparecido en algún medio principal, algún periódico principal, oye, que los ecologistas empiezan a plantearse, ¿de verdad es tan mala la energía nuclear? Y son capaces de en poco tiempo darle la vuelta a todo, pues como estamos viendo que hacen aquí con la política, ¿no? Para que veamos que fácilmente somos manipulables los ciudadanos, las poblaciones, ¿no? Entonces, fíjate, pero claro, cuando tú tratas de contar, efectivamente, oye, mira, que lo mismo que te han manipulado ahora, que sepas que ahora te van a manipular para que estés de acuerdo con lo que ellos quieren conseguir, y que poco menos sean las poblaciones las que animen a los dirigentes a llevar a cabo o tomar esas decisiones. Pero claro, entonces efectivamente, te conviertes en un gran enemigo con el que hay que acabar. Es cierto que, por un lado, les preocupa el apoyo que afortunadamente tengo, porque es verdad que tengo enemigos y muy poderosos, pero también tengo un apoyo enorme y también de personas también muy poderosas, y sobre todo lo que a mí me importa, porque yo no sirvo a ningún poderoso, Jasiel, yo sirvo al pueblo, yo sirvo a los ciudadanos, que son los que me han pagado el sueldo durante muchos años. Y que además, ese pueblo humilde del que yo procedo, que yo soy de origen tremendamente humilde y jamás lo olvidaré, y además lucho precisamente siempre por las personas humildes, como lo mismo que lucho por el mundo rural, por todo lo que significa. Entonces, claro, tengo muchísimos apoyos y eso también les preocupa, obviamente, y por eso tratan siempre de sacarte todo tipo de patrañas. O, por ejemplo, los ataques que sistemáticamente recibo en X, en Twitter, que, evidentemente a mí no me afectan, pero sí que son importantes porque lo mismo, si tú pones cualquier noticia y resulta que alguien entra y hay 40 comentarios negativos que son siempre de los mismos, Ahora vamos.
Entonces, claro, al final la gente cuando lo lee dice, oye, pues este hombre igual está contando de verdad mentiras, está contando bulos, porque es lo que dicen estos 40, que son los mismos. Unos lo hacen por voluntad propia, otros lo hacen porque les pagan para ellos, otros son bots muy sofisticados, pero evidentemente esto está todo planificado. A ver si en producción nos pueden poner las imágenes del programa de conspiranoicos y también las de las siguientes. Precisamente el primer San Benito que le ponen es uno de los más dañinos posibles, que es el de antisemita, luego pasan a este otro que es el de conspiranoico. Aquí tenemos la captura del programa donde se puede ver, se llama Conspiranoico, es un formato de La Sexta, donde supuestamente señalan a gente pues, que tiene teorías locas, que creen que la Tierra es plana, que las vacunas matan a la gente, y de golpe ponen como conspiranoico a un coronel de primer nivel, como acaba de contar, con acceso a las informaciones de mayor prestigio de todo el espacio OTAN, y le ponen pues como un conspiranoico más y lo vinculan, si podéis poner la siguiente imagen, que es del Mundo, la del Mundo, que es la del programa, perdón, el artículo sobre el Moscú Bizum, lo vinculan con otra etiqueta completamente dañina, que es la de prorruso, es decir, ser un agente al servicio de un país extranjero que quiere dañar a nuestro país, ¿no? Y de estos dos grandes medios provienen luego una campaña de difamación que se traduce, ahora sí, ponerme la otra imagen de los perritos, en un montón de usuarios que se hacen llamar los NAFO, que detrás de estas imágenes de perritos pues hay desinformadores profesionales, algunos de ellos seguramente al servicio de algún otro país, empresa o servicio de inteligencia, que se hacen eco de estos mensajes para una campaña de destrucción personal. ¿Qué ha pasado aquí con La Sexta, con El Mundo y con estos NAFO? Claro. ¿Quién son y por qué funcionan Pues así? mira, tú fíjate que además el señor que aparece en esa imagen de La Sexta... Antonio Maestre. Yo he visto tuits suyos en los que amenazaba a todo el mundo de llevarla a juicio porque se le habían difamado, y luego no tienen ningún reparo en difamar a los demás, ¿no? Lo confirmo por experiencia propia. Y lo hacen a gala, además, ¿no? Entonces, pues es como está el periodismo, lamentablemente, en España, que pretender conseguir visualizaciones, que afortunadamente no las consiguieron, porque fue un programa que ha fracasado completamente, de lo cual nos alegramos, pues son capaces de cualquier cosa, y es que no les importa, porque ¿cuál es el problema, Jasiel? Mira, es que yo insisto en ello, difamar en España es gratis, sí, es muy barato. ¿Por qué? Tú piensas que te metes ahora mismo y dices, bueno, voy a demandar a esta cadena, voy a demandar a este periodista, voy a demandar a los tertulianos que allá había. Esto te puede costar hasta que se resuelva, o sea, que haya una sentencia en firme, 6, 7, 8 años. Tal y como está la justicia en España, que no es culpa de los jueces y los magistrados y los fiscales, que hacen un trabajo ímprobo, pero está todo paralizado, evidentemente, ¿no? Les falta medios, les falta personal. La realidad es esa, la lentitud de la justicia hace que no sea tal justicia, lo que estamos viviendo en España. Y además, después de esos 6, 7, 8 años, lo que les van a imponer de sanción es mínimo. Y les compensa, aunque les pongan 6, 7 mil euros. Fíjate, te estoy hablando de un caso extremo. Les ha compensado, porque mientras tanto ellos han seguido dándole vueltas a este mismo programa y han sacado rendimiento económico de ello. Entonces, es que no merece la pena meterte en estos berenjenales, esa es la realidad. Y por tanto les sale gratis y sabe que no pasa nada, saben que no pasa nada. Y encima, como ya sabes, aquí los medios se protegen entre ellos, también su pequeña mafia, inmediatamente, que sea la libertad de prensa, que sea la libertad de expresión. Para ellos todo es libertad de expresión, para los demás no, ¿no? Y entonces en esa situación estamos viviendo. Y luego el de lo que salió en El Mundo, que ya no es el único artículo que me han sacado, el mismo que me han sacado también en medios más pequeños digitales, también en otros medios importantes. Sí, pero estos son cabeceras principales. No, además es que fíjate, eso ya ha quedado colgando, ya soy el coronel Bizum, ¿no? El que tengo el batallón Bizum. Claro, pero eso ha hecho un daño tremendo. Y esto además fue una trampa, ya lo he contado alguna vez, que una persona de más en mi confianza, la que aprecio muchísimo, me dice, mira, hay un periodista que me está pidiendo, por favor, que quiera hacerte una entrevista. Yo ya conocí a su padre, es gente de verdad, maravillosa, son grandísimos profesionales. Yo digo, mira, ya he tenido malas experiencias con los periodistas y no quiero hacer entrevistas que luego ponen los titulares que les da la gana, ponen el contenido que les da la gana. Es que, si me permite una cuña aquí, es que precisamente creo que fue en el mismo medio, le sacaron una vez un titular de contexto sobre que si se sancionaba a Rusia podría haber muchos problemas energéticos, gente que pasaría frío. Le sacaron ya un titular de contexto. Eso fue en El Español. Ah, fue el español. Pero bueno, eran del mismo dueño. Pero además fíjate que esto del Español, y hacemos un pequeño inciso, sí. Quien me hace la entrevista es un periodista extraordinario, además seguidor mío, su pareja también es seguidora mía, trabaja en una cadena de radio, y lo pasamos muy bien la entrevista, fue súper cordial, pero luego alguien de la dirección
yo sé quién fue, pero vamos a decir alguien de la dirección, pues decide cambiar el titular, porque había que poner algo más llamativo, para el clickbait, para que la gente pinche. Y entonces ponen como que yo había dicho, por mí mismo, algo que yo simplemente era una referencia que hacía, de decir, acabo de leer en un artículo de un medio muy solvente internacional, que esto podría llegar a pasar, pero lo ponen como que yo lo hubiera dicho, como que fueran mis propias palabras. Titular, Pedro Baños, vamos a morir todos de frío este invierno, por falta del gas ruso. Bien, efectivamente, pues ya eso sigue todavía dando vueltas. Lo he tratado de explicar mil veces, pero te da exactamente igual, ¿no? El daño ya está hecho. Porque lo mismo es que no les preocupa, a esta gente no les preocupa destrozar la vida de los demás. Este es el periodismo en lo que se ha convertido España. O sea, que le hacen a usted titulares descontextualizados que luego otros medios, o el mismo medio, o medios afines, utilizan como supuesta prueba de que usted es un desinformador. Bueno, ya pasó cuando yo había sido nombrado de palabra para director de Seguridad Nacional en 2018, cuando el primer artículo que sacan en El País, que además me llaman dos personas, que en ese momento eran dos personas de mi confianza, una porque es esposa de otro periodista con el que tengo mucho aprecio, a ella la conocía menos, y otra, un periodista que yo tenía muy buena relación con él, y me sacan unos artículos absolutamente demoledores, que luego a partir de ahí también los empezaron a replicar otros medios todavía siendo mucho más agresivos. Pero fíjate en lo que te decía esto del mundo. Con el mundo, del Moscovizum. Claro, entonces me llaman y dije, bueno, mira, me insiste, mira que por favor, que es que me lo ha pedido y de verdad, ¿qué tal? Y bueno, mira, lo voy a hacer por ti, porque la amistad que tenemos y los favores que te debo, pero la verdad que no me hace mucha gracia. Estuvimos hablando con este periodista, pues, hora y media. Me acuerdo que además estaba en León, hasta donde estaba sentado cuando me hizo la entrevista, hora y media. Luego sacó lo que le dio la gana, pero no solamente sacó lo que le dio la gana, sino que además el titular que sacó, absolutamente, o sea, es tremendamente dañino. Pero, por cierto, decimos esto, es que me han sacado últimamente periodistas que dicen, he contactado con el coronel Baños para verificar esta noticia y no me ha contestado, o no me ha respondido, pero si no me has contactado, pero ¿cómo son tan caraduras, no? Esto es el periodismo que está muriendo. Yo entiendo que el periodismo está de capa caída en muchos aspectos, están ganando muy poco, tiene muchísimos problemas internos, había medios que tendrían que haber desaparecido si no estuvieran subvencionados por los gobiernos, o porque a alguien le interesa que sigan ahí, porque no son rentables. Entonces, claro, hay una lucha a muerte por conseguir ese titular para que la gente pinche. Titulares que muchas veces ni siquiera tienen nada que ver con el contenido, lamentablemente estamos viviendo esa situación. Y esto pues me pasa habitualmente. Y luego aparte lo que te digo, esos artículos de pago, porque yo sé muy bien cómo se hace esto en el mundo de la inteligencia, siempre se ha pagado a periodistas para que saquen una información, que además le dice, mira, te voy a pasar esta información que es una exclusiva, fíjate lo que te va a significar, el prestigio que te va a dar, porque interesa sacar esa información. O bien que les paga y dice, mira, nos interesa a nosotros, ahora saca esta información, porque ya te has vendido al mundo de los servicios secretos, y ahora sacas esta información. Y hay que atacar, pues, una vez más, a los que intentamos, de verdad, hacer de manera objetiva análisis de todo lo que está pasando en el exterior y también en España. Ha mencionado El País. Yo recuerdo, había una figura, un periodista que se llama Torreblanca, que era uno de los que lanzaba los principales ataques desde El País contra usted, y luego en el ámbito conservador, Nicolás de Pedro también insistentemente lanzaba ataques contra usted. Creo que ha mencionado que esto era una campaña relacionada con impedir su nombramiento político en un cargo de seguridad nacional. ¿Quién estaba detrás de todo esto? En ese momento, el año 2018, estaba, si mal no recuerdo, estaba de subdirector David Zalandete, al que siempre se le ha relacionado con la CIA, la verdad, yo no sé si es así o no es así, pero siempre se le ha relacionado con la CIA, y es más, los libros que ha escrito, si leemos sus libros, daría la impresión de que es así, ¿no? Y luego estaba, de jefe de opinión, estaba prácticamente el señor Ignacio Torreblanca, que ha sido uno de mis grandes adversarios. Sí. Entre otras cosas, porque él ahora mismo, lleva tiempo, es el director del ECFCR, sí, el European Council for Foreign Relations, aquí en España, que además lo pone, vamos, tú puedes entrar en internet y buscar que uno de los patrocinadores casualmente son la familia Soros, casualmente. Un hombre infame este Torreblanca, porque recuerdo que él sacó un informe de su ECFR, sacó un informe al poco de empezar la guerra de Rusia, donde recogía la realidad de que una buena parte de la opinión pública europea estaba en contra de mantener la guerra a todo coste y querían que se negociase y se cerrase la guerra, ¿no? Y entonces recuerdo que escribimos algún artículo haciendo eco de su propio estudio y él lo señalaba como desinformación, como que estábamos descontextualizando. Sí, pues como estos que están, efectivamente, en esto que se llama Monitor Disinfo, que son los grandes desinformadores, que yo les conozco a todos, y casualmente uno de los que está ahí,
uno de los artífices principales es este señor Nicolás de Pedro. Nicolás de Pedro. Nicolás de Pedro ya estaba en el CIDOB, en el que, por cierto, acaban de nombrar, creo, presidente al señor Borrell, en el CIDOB, y que Dios les guarde. Bien, pues hace ya unos años, allá como 2015 o 2016, ya había escrito, pagado por los Soros, había escrito un informe en el que acusaba a una serie de personas en España, políticos, periodistas, a mí, a una serie de personas que nos acusaba efectivamente, en aquellos años ya, de ser prorrusos. Hizo este informe pagado por los Soros. El informe está ahí, yo lo tengo. Pues ya sabes el vicio ese que tengo yo, que lo guardo todo, ¿no? Por si acaso el día de mañana. Y luego este señor se fue a trabajar a un sitio en el Reino Unido, en Londres, que se llama el Instituto de Statecraft. Este Instituto de Statecraft ha sido acusado por parlamentarios británicos, no por españoles, por parlamentarios británicos, de ser una tapadera del MI6, del Servicio Secreto de Inteligencia británico. Y efectivamente hay muchísima información que se puede encontrar en Internet, tus queridos seguidores lo pueden encontrar fácilmente. Pues, por ejemplo, lanza operaciones como el Integrity Initiative, operaciones que realiza en medio mundo, literalmente y especialmente en Europa, donde tiene lo que llama clúster de personas que sirven a los intereses británicos, donde hay magistrados, donde hay periodistas, investigadores, intelectuales, militares, gente de los servicios de inteligencia, tienen su clúster en cada ciudad, en cada país, para actuar en beneficio de los servicios de inteligencia británicos. Y en este caso, en el caso concreto mío, lanzaron lo que se llamó la Operación Moncloa. Y según todos los informes, según todo lo demás que se puede encontrar en Internet, que hay muchísima información al respecto, quien era el cabecilla de esa Operación Moncloa era precisamente el señor Nicolás de Pedro. Está toda la información. ¿Operación Moncloa que buscaba? Que yo no fuera precisamente el director de Seguridad Nacional. Bueno, pensaban que, primero, yo no iba a haber aceptado muchas de las cosas que están sucediendo, eso por supuestísimo, no hubiera aceptado nada de estos temas de corrupción, que además es otra cosa muy curiosa, ¿no? Porque si tú eres director de Seguridad Nacional, que entre otras cosas vas a coordinar los servicios de inteligencia, tienes que estar enterado de todo. Esto es otra cosa que podríamos hablar, Jasiel, porque los que han estado ahí hasta ahora sabían todos estos casos de corrupción. Si no lo sabían, no estaban cumpliendo con su labor. Y si lo sabían, ya me entiendes, ¿no? A lo mejor el día de mañana hay que buscar responsabilidades a alguien. Bien, sigamos. Dios bendiga que no le hayan dado el cargo, porque si no, igual cualquier día, si se hubiese puesto a denunciar casos de corrupción desde dentro, cualquier día aparecía muerto, suicidado o algo así. Efectivamente, suicidado, ¿no? Suicidado. Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, mira, verás, entonces, ¿qué sucede? Que se puede encontrar toda la información de lo que fue la Operación Moncloa, con datos exactos, o sea, con los nombres y apellidos. Y lo que me duele es que efectivamente había incluso compañeros militares que estaban en ese clúster nacional para actuar en beneficio de los intereses británicos. Porque obviamente, claro, si habían ya un poco mi perfil, pensaban que lo que había escrito les perjudicaba. El libro ya había salido el año anterior y obviamente pues pensaban que no les interesaba que yo fuera director de Seguridad Nacional, porque a lo mejor no iba a estar tan contento con que en España hubiera tantas personas de tantísimos puestos importantes al servicio de intereses anglosajones. Algunos trabajando desde hace muchos años, haciendo unos lobbies muy importantes, algunos cargos tremendamente importantes, o por ejemplo, a lo mejor tampoco hubiera permitido que en España haya tantas personas, algunos del Partido Socialista, y hay que decirlo así de claro, que hace lobby permanente a favor de Marruecos en contra de los intereses de España. Claro. Yo no lo hubiera permitido. Como director de Seguridad Nacional, donde yo tenía que velar por los intereses de nuestra querida patria y de todos y cada uno de los españoles, yo no lo hubiera permitido, Jasiel. Evidentemente, yo era una persona molesta, porque yo me considero que yo estoy al servicio de España, que es lo que siempre he intentado. Oye, estaré equivocado o no, pero es lo que siempre he intentado, y hay cosas que jamás hubiera permitido lo que está sucediendo, que yo no entiendo tampoco cómo se permite. El caso es que es muy curioso, porque este señor Nicolás de Pedro pues da clases aquí en la universidad, ayer mismo estaba en una radio hablando del acuerdo de paz en Turquía, que a mí me llama poderosamente la atención. Es que parece que no se conoce aquí quién es y para quién trabaja, ¿no? Supuestamente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, presuntamente. Pero, efectivamente. Pero entonces tenemos una trama contra su persona, con posible implicación de servicios de inteligencia extranjeros. Tenemos, para recapitular y terminar ya, la historia de su asesinato político y público. Tenemos a los principales medios de comunicación de este país lanzando una serie de etiquetas
antisemita cuando habla de las familias de poder, conspiranoico cuando intenta destapar el otro lado del día a día, prorruso cuando intenta dar narrativas sobre la guerra diferentes a las oficiales en el espacio de la OTAN y de la Unión Europea. También he visto de ultraderecha, porque una vez le dio una conferencia, se aprovechan de que usted es una persona que va desde con Pablo Iglesias hasta con Juan Manuel de Prada y desde un partido político regional de una provincia desconocida hasta el Congreso de los Diputados. Se aprovechan que usted es un hombre que siempre habla para todos y en todas partes para sacarle vínculos. Pues se reunió con no sé quién, ultraderechista. También sí, acusaciones... Ahora, en algún medio ahora me han sacado titular, agitador de ultraderecha. También. Agitador de ultraderecha. Y luego en otros lados de la derecha conservadora le ponen de todo lo contrario. Amigo de la masonería. Podemita. Ahora, sí, recientemente han empezado esa campaña de que soy masón. Los rotarios también le dicen. Y masón directamente, sí, ¿no? Sí, también otra campaña. Sí. Y de hecho hay gente incluso de alto nivel que me ha contado, oye, dice, Pedro, que me he enterado que eres masón. Le digo, pues no soy masón, ¿no? Que es verdad, que les ha dado una conferencia, sí, como los rotarios, por como supuesto. A todo el mundo que le llama, yo puedo dar fe. Pero como iba al Rojo Vivo, iba a Espejo Público, en el canal he tenido, como tú has dicho, a Pablo Iglesias, he tenido a Juan Carlos Monedero, he tenido a Fonsi Loaiza, que creo que de derecha no son en absoluto. Y es más, y quiero seguir trayendo a personas de perfiles muy diferentes. Hay gente que me dice, es que despistas a tus seguidores, es que yo no quiero encasillarme en nada. Y precisamente yo acudía a todos los medios de comunicación, Jasiel, y más como militar, para demostrar que yo no me posicionaba con ninguna carga política, con ninguna ideología en concreto, porque yo lo que quiero es el bien para España. Y en cada momento a lo mejor hay que votar un partido, y en otro momento determinado hay que votar a otro partido, al que pensemos que más puede beneficiar en ese momento concreto, y en ese contexto histórico, y en ese contexto geopolítico a España. Es que no tenemos que encasillarnos, ni tenemos que obsesionarnos, ni tenemos que tener un voto cautivo por necesidad de votar a un determinado grupo político. Y entonces, con este espíritu que usted tiene de libre pensador y de persona que solo busca la verdad y el interés nacional, le hacen toda esta campaña que hemos dicho, con todo tipo de difamaciones de San Benitos, y ahora para terminar, para entrar en la recta final, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, reales, en su vida real, en las conferencias que da, cuando va por la calle, para su seguridad personal, para su integridad personal, cuáles son las consecuencias de esta campaña de asesinato político que ha sufrido en estos años? Pues mira, efectivamente, una serie de personas, incluso una asociación de ucranianos, que dice que son de ucranianos refugiados y que viven aquí en España, pues, y que sigue presumiendo de ello todos los días en Twitter, pues primero me enviaban un correo electrónico, tanto a los organizadores de los eventos en los que iba a participar, como al local, el espacio físico donde iba a participar, y también a los patrocinadores. Cuando eso no les funcionaba, llamaban por teléfono, les amenazaban, les decían que iban a hacer scratches, les decían que iban a salir en la prensa por llevar eso a alguien que nada más decía que mentiras, ¿no? Por no darles también mucha más cuerda. O sea, boicots. Absolutamente. Contra su actividad laboral y profesional. Y luego ya cuando eso tampoco les funcionaba y el evento se llevaba a cabo, lo que venían es a reventarlo, efectivamente. A reventarlo, y ahí están los vídeos, en muchos casos, y cuando no, porque eso siempre vienen varios que se graban a sí mismos, cuando no les funcionaba, claro, el vídeo no lo sacan, pero a lo mejor sí que había alguien dentro del público que les grababa a ellos, ¿no? Y ahí están algunos de los vídeos, y lo han intentado en varios lugares. Y cuando eso ya tampoco les ha funcionado, han pasado al siguiente nivel, que es la agresión directamente. Es decir, ya venir a provocarte ya de uno a uno y ya venirte a la agresión. Lo intentaron en su momento, no lo olvidemos, en Gijón. León. En Gijón, eso es. Y en la Feria del Libro hace un par de semanas. Efectivamente, hace unas semanas ¿Qué ocurrió? San Jordi. ¿Qué ocurrió? Y allí pues lo mismo, pues una persona, no voy a dar detalles porque ahora mismo ya está en proceso judicial. Sí, hasta donde se pueda. Una persona que vino claramente a provocarme, y además es que casualmente había al lado un magistrado muy importante, que es más, también se ha ofrecido, como otras personas que ya han prestado declaración, y van a prestar declaración en el juicio a mi favor, y dijo, Pedro, si hace falta voy yo también. Y le dije, no, mira, no te quiero complicar a ti también, que eres un magistrado y no quiero que salgas, sobre todo en los medios, esto puede que tenga repercusión mediática, y no quiero que tú aparezcas en los medios. Pero evidentemente todo el mundo que estaba allí presente vio lo que sucedió perfectamente. Y es más, la prueba está que había más gente grabando y no ha aparecido el vídeo en ningún lado. O sea, porque la persona que me estaba grabando, que fue finalmente el que me agredió, el vídeo que le ha sacado no demuestra nada, porque no había nada que demostrar, pero había más gente de los suyos grabando y no ha sacado el vídeo, porque evidentemente el vídeo es a mi favor, y por eso no lo han sacado.
Pero claro, porque ellos lo que esperaban es que efectivamente yo me hubiera liado a puñetazos y a patadas, entonces haberme sacado allí rodeado de 300 personas, lo agresivo que era el coronel Baños y que quería matar a alguien, ¿no? ¿Se puede contar más o menos qué es lo que ocurrió? No, vamos a dejarlo, ya te digo, Jasiel. Un acto de provocación. Ahora mismo sí. Vale. Entonces, luego vino la agresión física, pero vamos a dejarlo ahí porque ahora te digo, ya está en fase judicial. Sin embargo, quien no respetó su presunción, la privacidad del caso estando en manos judiciales, fueron varios medios de comunicación que sí filtraron el vídeo del agresor. Que no demostraba nada, pero decía, una pelea callejera, el coronel Baños en una pelea callejera con un ciudadano, sí, un ciudadano que pasaba allí por la calle y de repente, pues no sé, me puse a pegarme con él, ¿no? O sea, para que veas cómo lo manipulan todo, además mintiendo descaradamente. Decían, por ejemplo, que personas habían llamado al 112 y que había acudido allí la policía. Mentira, eso es radicalmente mentira. Es decir, la mayoría de la información que ponían se la habían inventado. Lo mismo que decían, he llamado al coronel Baños y se ha negado a darme información, o se ha negado a contar su verdad. Que no había llamado nadie, que es mentira. O sea, para que tú veas cómo es que el periodismo está absolutamente podrido, en gran medida. Como te digo, sí. Hay periodistas maravillosos, hay periodistas que siguen haciendo una buena labor, jugándose el tipo, pero hay un periodismo, y lo estamos viendo con lo que está pasando en política nacional, Jasiel, que es una vergüenza, sí. O sea, cómo le dan la vuelta a todo. Y además, el equipo de opinión sincronizada, que dicen todos lo mismo en muchísimos medios. ¿Por qué? Porque alguien les ha dicho, les ha pasado lo que tienen exactamente que decir. Entonces, es muy triste, de verdad. Y usted, bueno, por ser esa voz discordante y por haber vivido episodios como estos, ¿teme ahora mismo por su seguridad y ha tomado algún tipo de medida al respecto o va a seguir, como siempre, jugándosela casi en solitario? Mira, es cierto que yo soy militar, he pasado por muchas cosas, y tú lo sabes, Jasiel, y a mí me afecta muy poco, sinceramente. Pero es cierto que mi familia empieza a estar preocupada, ¿no? Y además, bueno, pues me exigen una serie de medidas que no vamos a comentar, evidentemente, para no dar pistas. He de decir que he tenido muchísimos apoyos, y tú lo sabes, he tenido muchísimos apoyos, personas que, por ejemplo, para la Feria del Libro, que voy a participar en la de Zaragoza, aquí en la de Vallecas, en fechas muy próximas, en la Feria del Libro de Madrid, se han ofrecido cantidad de gente a venir a protegerme. Y he de decir que no solamente estamos hablando de personas particulares o personas expertos en artes marciales, sino estamos hablando de compañías de seguridad privada, que me han dicho que me ponen todos los medios que yo quiera a mi disposición para gratuitamente. Unos, por ejemplo, una empresa muy importante del País Vasco y Navarra, que me ha dicho que cuando vaya allí que cuente con ellos con seguridad oficial, por así decirlo, ¿no? Pero exactamente igual para Zaragoza, ya otro buen amigo ya también me ha puesto ahí seguridad. Para aquí lo mismo, me la van a poner. En Canarias, otra empresa que solo trabaja para Canarias, exactamente igual, otra para Valencia. Es decir, lo cierto es que tengo muchísimos apoyos, abogados y procuradores, no te puedes imaginar la avalancha de ellos que se me han ofrecido. Y pues hecho, aprovéchelos, con un procurador estamos contando ahora mismo con él. La cantidad de gente. Por eso te digo que es verdad que porque yo creo que además cuando haces esa labor social, esa labor al ciudadano sincera, como hago yo siempre, que tú me has visto, que cuando se me acerca cualquier persona, esté comiendo, esté haciendo lo que sea, en un restaurante, esté con amigos, inmediatamente me vuelco con esa persona y lo hago de corazón, y cuando lo haces con sinceridad, eso se percibe, ¿no?, por la persona a la que estás atendiendo. Entonces, ¿qué significa? Pues que es verdad que tengo enemigos, y tengo enemigos muy poderosos, pero también tengo muchísimos, afortunadamente, muchísimos amigos que estoy seguro de que harían cualquier cosa por defenderme, que además también te digo que salvo que sea seguridad privada oficial, tampoco quiero poner ningún compromiso a nadie, porque yo les digo, mira, precisamente vosotros sois profesionales de las artes marciales y yo no os quiero poner un compromiso porque a vosotros, si entráis una pelea, os pueden quitar hasta la licencia. Y precisamente porque yo os aprecio, porque sois amigos míos y tengo enormemente en cuenta y agradecido lo que me estáis ofreciendo, no quiero poneros en un compromiso, lo que no quiero es trasladaros mi problema a vosotros. Y por eso cuando lo haga, a lo mejor sí les puedo poner con un chaleco amarillo, algunos son gigantescos, o solamente es verles las orejas como las tienen, o el rostro ya impresiona, y algunos ya se verá de disuasión, pero no quiero que participen en nada. Si alguien tiene que participar, para eso está la seguridad privada, y como mucho ellos que llamen a la policía, que está allí más próxima, para que acudan, y que evidentemente, pues si acaso, pues también lo graben, para que vean lo que puede suceder. Pues mi coronel, me alegra oír, ya lo sabía, pero me alegra escuchar lo que tiene muchos amigos y mucha gente dispuesta a protegerle, porque tiene enemigos poderosos, como hemos hablado, pero al final el amigo importante es el calor y el amor de la gente y del público. Mira, lo que te decía, perdóname que insista, Jasiel, sí. A mí no me importa la gente poderosa, yo no les sirvo a ellos, yo sirvo al pueblo, sirvo al ciudadano, sirvo a la persona humilde,
a la persona que vive en los barrios más vulnerables, porque es de donde yo vengo, Jasiel, al pueblo. Y por tanto, a mí lo que me importa es el pueblo. Y yo moriré por el pueblo, no por nadie importante, no por nadie poderoso. Yo no sirvo a ninguna de estas élites, yo sirvo al pueblo. Pero muera dentro de mucho tiempo, mi coronel. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y ustedes en casa, si quieren ayudar al coronel, aunque no sean expertos en seguridad, si quieren ayudarle a protegerse y a velar contra sus enemigos, la mejor forma que tienen es meterse ahora mismo a internet, buscar sus libros, su último libro, por ejemplo, Geohispanidad, comprarlo y apoyarle, porque es un tesoro nacional, porque es un hombre que tiene poderosos enemigos, como hemos dicho, pero más poderosos somos nosotros, ustedes, el público, nosotros en Periodista Digital y en todas las pequeñas trincheras de libertad, donde estamos dispuestos, como el coronel, a dar la vida, o por lo menos a dar nuestro tiempo, nuestras ganas y nuestro esfuerzo en proteger la libertad de expresión en un mundo donde cada vez, como saben ustedes bien, queda menos y menos libertad de expresión, de opinión y de comunicación. Gracias por estar con nosotros un día más y hasta la próxima.